Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es el 35, si no me equivoco, de la guía, en el cual tenemos básicamente un cuerpo sobre una rampa que presenta rozamiento. Lo único nuevo de este ejercicio es justamente eso, que tiene rozamiento, así que voy a hacer un brevísimo repaso de fuerza de rozamiento, las diferentes fuerzas que hay y cómo se describen matemáticamente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos dos fuerzas de rozamiento. Una, que se llama fuerza de rozamiento estática, que es la que va a actuar sobre los cuerpos que estén quietos, y otra fuerza de rozamiento dinámica, que va a actuar sobre cuerpos que ya están en el movimiento. Entonces, empecemos por la fuerza de rozamiento dinámica, que en general es la más fácil de entender. La fuerza de rozamiento dinámica lo que hace es una fuerza que se opone al desplazamiento de los objetos. Entonces, si yo estoy yendo para allá, la fuerza de rozamiento dinámica va a apuntar en el sentido contrario, igual dirección y sentido contrario. Además, la fuerza de rozamiento dinámica, FRD, se va a escribir como mu dinámico, que esto es el mu dinámico es un coeficiente que los tiene que en general dar como dato, que depende de las superficies que están en contacto, ¿sí? Por la normal del cuerpo que está apoyado sobre la superficie. No se ve nada. ¿Por qué no se ve? Ahí está. Fuerza de rozamiento dinámico es igual a mu dinámico por normal. Bien, entonces, ¿qué sentido este vendría a ser el módulo de la fuerza, no? Si yo me estoy moviendo para allá, me dicen, por ejemplo, que el cuerpo tiene una velocidad para allá, la fuerza de rozamiento dinámico va a estar apuntando hacia el otro lado. Ahora bien, pensemos en la fuerza de rozamiento estática, que es en principio la más difícil de entender, porque lo que uno se tiene que imaginar, o sea, por ejemplo, ¿no? En este ejercicio, empecemos con el ejercicio. Uno tiene un cuerpo, en principio, imaginémonos que está quieto sobre una rampa. Nosotros sabemos, por ejemplo, ¿no? Si está sobre el piso, es obvio que esto no se va a mover, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a inclinar esto, en general, si lo inclino un poquitito, tampoco se va a mover, ¿no? Entonces, evidentemente, fíjense, si yo pongo las fuerzas que conozco hasta ahora, yo tengo la normal y tengo el peso, ¿sí? Entonces, si yo pienso en las componentes X e Y, fíjense que si yo miro en la dirección X, que es la que se puede mover, que sería esta, tengo una fuerza, que es el peso en X, que apunta hacia allá. Entonces, este cuerpo debería acelerarse hacia allá, porque no tengo ninguna otra fuerza que me lo impida. Entonces, ¿qué es lo que está faltando acá? Bueno, justamente la fuerza de rozamiento, ¿sí? Lo que me mantiene el cuerpo para determinados ángulos, al cuerpo quieto, es justamente el rozamiento. Entonces, si yo tengo una fuerza peso, una componente que va hacia allá, y yo quiero que esto se quede quieto, bueno, evidentemente la fuerza de rozamiento va a ir para el otro lado. ¿Está bien? Bien. Ahora, si yo inclino esto un poquito más, si lo subo un poquito más, bueno, capaz que también aguanta, pero va a llegar un momento en el cual el plano le va a decir, basta, no te puedo sostener más, y se va a caer. ¿Está bien? Pero es lógico pensar, fíjense, si yo acá tengo un ángulo alfa y acá tengo un ángulo más grande, beta, la componente del peso en X va aumentando. Entonces, para mantenerlo equilibrado, la fuerza de rozamiento estática también tiene que aumentar, ¿no? Para que suma una resultante en X igual a 0. O sea que la fuerza de rozamiento estática no es constante, como dice esto. ¿Está bien? Se dice que la fuerza de rozamiento estática es menor o igual a un coeficiente mu estático, que nuevamente depende de las dos superficies que están en contacto por la normal del cuerpo, ¿sí? Esta la podemos aproximar siempre así, la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento estática no. La cuentita esta, mu estático por normal, solo me está diciendo cuánto es la máxima fuerza que el plano me puede hacer en esta situación. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo voy a reemplazar fuerza de rozamiento estática por mu estático por lo normal? Solo cuando sé que el cuerpo está a punto de moverse, que el plano le está haciendo al cuerpo la fuerza máxima que le puede hacer.
Si no, por ejemplo, en este caso, si yo lo levanto un poquitito, bueno, le va a estar haciendo una fuerza de rozamiento estático, pero en principio es mucho menor que esta. ¿Sí? ¿Se entiende? No es un valor fijo la fuerza de rozamiento estática. ¿Está bien? Bien. Eso es lo importante de rozamiento. Entonces, resolvamos el problema este que nos preguntan ahora. Y nos dice, segundo. Bueno, nos decía, en el primero nos pedía encontrar, bueno, nos decía que tenemos un plano con un ángulo alfa que no conocemos, tenemos un bloque y solo nos dicen que el mu estático vale 0,2 y que el mu dinámico vale 0,1. ¿Sí? Bien. Entonces nos pregunta, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo levantar este ángulo para que esto siga quieto? ¿Se entiende? Entonces vamos a trabajar con este cuerpo quieto en el punto A. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo que hacemos siempre, el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde tenemos la normal, el peso, que lo voy a llamar m por g, aunque no me den la masa, y la fuerza de rozamiento estática me falta. Pero a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que pensar en este caso? Está bien, no se va a mover, dijimos que va a estar quieto en el primer punto. Ahora, ¿para qué lado pongo la fuerza de rozamiento si no sé para dónde se va a mover? Bueno, esto claramente, o sea, ¿para dónde me va a frenar el plano? Bueno, justamente esto se va a querer ir para allá, en el sentido de x positivo lo vamos a llamar, ¿sí? Entonces necesito la fuerza de rozamiento estática que vaya para el otro lado, ¿sí? Es lo que impide que esto en principio se caiga, ¿sí? Entonces la vamos a poner acá, F, R, E, ¿sí? Y como lo que nos piden es que esté quieto, ¿qué tengo que plantar? Bueno, acá tengo, como dibujé arriba, el eje X, el eje Y. Entonces me voy a plantear Newton en reposo, o sea, sin aceleración. Entonces, ¿qué voy a plantear? En X, este ángulo, recuerden, aquí era igual. Esto era igual a alfa, aunque no lo conozcamos, es igual a alfa. Esta va a ser la componente PX, y esta va a ser PY, ¿sí? Entonces, en X, ¿qué tengo? Tengo la componente en X del peso, que va a ser m por g por el seno de alfa, ¿sí? Y voy a tener la fuerza de rozamiento estática para el otro lado en sentido negativo, que por ahora le voy a F en la red. Ahora vamos a discutir qué ponemos, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0 porque está en reposo. La aceleración vale 0. Y en Y vamos a tener normal positiva y la componente del peso mi negativa, que es el peso, m por g, por el coseno de alfa. Y esto va a ser igual a 0 porque en Y nunca se mueve, ¿sí? Entonces, de la ecuación en Y, ¿qué es lo que podemos sacar? Que la normal es igual a m por g por el coseno de alfa, ¿sí? Bien. Y de arriba, fíjense que yo lo que quiero despejar es alfa, con lo cual la fuerza de rozamiento estática en principio no la conozco. Entonces, siempre que tengan un problema con fuerza de rozamiento estática, tienen que pensar muy bien si pueden reemplazar acá mo estático por normal o no. Es un error muy común que directamente pongan en la fuerza de rozamiento estática mo estático por normal. Eso no está bien. Siempre va a estar bien en fuerza de rozamiento dinámica, que ustedes le pongan que la fuerza de rozamiento dinámica es mu dinámico por normal. Pero en la fuerza de rozamiento estática, no. Por lo que discutimos antes, ¿sí? La fuerza de rozamiento estática va cambiando. Ahora, ¿qué pasa? A mí en este punto me dicen, decime vos cuál es el alfa más grande que le puedo dar sin que se mueva. Entonces, el alfa más grande, ¿a qué se va a corresponder? Y bueno, va a ser, yo lo voy a ir inclinando, lo voy a inclinando, lo voy a ir inclinando, hasta que justo mi plano ya deje de poder hacer esa fuerza máxima que ejerce y esto se empieza a mover. Estoy justo en ese punto límite, en el que está a punto de moverse. Justo cuando se está por mover, ahí sí el plano le va a hacer la fuerza máxima, que es mu estático por normal. ¿Se entiende? Pero si yo le pongo un angulito